Cuando cae la noche, las paredes susurran secretos que no deberían oírse. Los relojes se detienen, las sombras se estiran y la mansión Mostin se convierte en un laberinto viviente, hambriento de almas perdidas. Hoy te invito a cruzar el umbral de Withering Rooms, un lugar donde el tiempo se marchita, la realidad se fragmenta y el verdadero terror se oculta tras máscaras victorianas. Acompáñame a lo largo de esta historia, por primera vez explicada en español, donde desentrañaremos los misterios de la casa Mostin, así como los 4 finales del juego. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Withering Rooms es un videojuego de horror indie con perspectiva isométrica y elementos de roguelite y survival horror. La historia sigue a Nightingale, una joven atrapada en la gigantesca y tenebrosa mansión Mostin. Cada noche, la mansión cambia su estructura y se llena de criaturas grotescas, enemigos sobrenaturales y trampas mortales. Nightingale debe explorar pasillos oscuros, recoger armas y objetos mágicos, descubrir secretos y enfrentarse a jefes espeluznantes mientras intenta encontrar una salida o desentrañar el misterio que la mantiene prisionera en este bucle nocturno. Las atmósferas góticas, los enemigos inspirados en el horror victoriano y el toque de lo paranormal convierten al juego en una experiencia tan desafiante como inquietante. Para entender bien esta historia, debemos de empezar por el principio, pero no del juego, sino del origen de todo. Todo comienza con un hombre llamado Alfred Mostin. Alfred nació en una familia modesta, pero consiguió construir un imperio de minas de carbón después de que su tío le legara una pequeña parcela en el sudeste de Gales. Al igual que muchos nuevos ricos, Alfred deseaba una vida más relajada y aristocrática para sus retoños. Así, sus hijos mellizos, Peter y Priscilla, se fueron a Inglaterra para recibir la educación apropiada. En 1869, Mostin empezó a construir una casa de campo a medio camino entre la mina y Oxford, donde Peter cursaba un grado de estudios clásicos. La mansión se diseñó inicialmente como una casa de recreo en el campo, antes de que una serie de horribles acontecimientos la convirtiera en la residencia privada de un médico estadounidense, en una clínica para enfermos de cólera y finalmente en un manicomio. Peter y Priscilla siempre sintieron fascinación por la magia y cuando su madre murió intentaron contactar con ella de múltiples formas, pero nada funcionaba. En 1874, la familia fue invitada a un viaje diplomático a Constantinopla, la antigua ciudad de Bizancio. Viendo la oportunidad de que sus hijos se relacionaran con la clase aristócrata, llevó consigo a Peter y Priscilla. Mientras que su padre intentaba ganarse el favor de los políticos que viajaban con él, los hermanos buscaban artefactos raros para comprar. Fue entonces cuando descubrieron el ídolo de ojos rubí y a pesar de su elevado precio no pudieron resistirse a comprarlo, ya que el vendedor le prometía verdaderos milagros. Esa noche fue la primera en la que ambos despertaron dentro del llamado sueño. El ídolo es la fuente del sueño y recrea en él todo lo que ven sus ojos de rubí, actuando como una especie de pintor que recrea en esta realidad todo aquello que ve. Por ello, toda persona que visualiza la añade al sueño, quiera ella o no. Pero Peter regresó solo de aquel viaje, ya que tanto Alfred como Priscilla murieron de fiebre en Constantinopla sin que Peter pudiera hacer nada para evitarlo. Para su sorpresa, Peter descubrió que su hermana seguía viva dentro del sueño, pues el ídolo no sabía de su muerte, así que regresó a la mansión Mostin con los cadáveres y el ídolo.
Peter comenzó a enseñarle más y más al ídolo, lo que provocó que el sueño creciera. Incluso lo engañó, haciéndole creer que la magia existía con trucos baratos y algo de pirotecnia, lo que permitió la existencia de la verdadera magia dentro del sueño. Los hermanos lograron crear su propio paraíso en el sueño. Sin embargo, nada le pudo devolver a su madre, ya que el ídolo nunca la había visto. A pesar de esto, Peter ya era un hombre devastado que llevó una vida sosegada, acogiendo en su mansión a los ocasionales huéspedes privilegiados que viajaban hacia o desde el este de Gales. El motivo no está claro, pero Peter quedó prendado de dos de estos viajeros, el médico estadounidense Robert Blackett y su hija medio china Margaret. Tanto es así que acabaría legándoles la casa Mostyn. En 1881, Peter, el último pariente vivo de la familia Mostyn, murió de un fallo cardíaco, aunque se sospechaba que fue un crimen, sobre todo después de que su testamento revelara que Casa Mostyn quedaba en manos del Dr. Blackett, aunque nunca se encontraron pruebas concretas. El personal de la propiedad afirmó que Peter se mostraba pálido y enfermizo durante casi un año antes de morir, pues se había vuelto un alcohólico tras la muerte de su padre y hermana. El doctor y su hija Margaret llevaban 3 años viviendo en la casa Mostyn y aunque el personal afirmó que nunca hubo conflicto entre ellos, rumores indicaban una posible relación romántica entre Peter y Margaret. Sin embargo, Peter y Priscilla siguen vivos dentro del sueño, aunque con objetivos muy diferentes. El Dr. Robert Blackett era un prestigioso médico estadounidense que ganó una fortuna como médico de renombre en Boston tratando casos inusuales. En 1860 hizo un viaje a China, posiblemente para evitar la guerra de Estados Unidos. Allí mantuvo una relación con una mujer desconocida de la que nació su hija Margaret. Se fue de China a Inglaterra, donde conoció a Peter Mostyn, quien les invitó a vivir en su enorme mansión. Aún así, el doctor quería tener su propia casa, así que construyó la casa Blackett, una mansión relativamente modesta de 2 plantas en el Valle Dwyer, situado literalmente a la sombra de Casa Mostyn. Cuando Peter murió, Robert y su hija heredaron su enorme mansión. En 1883, Casa Mostyn reabrió sus puertas como clínica privada para enfermos de cólera, ya que contaba con instalaciones de fontanería relativamente modernas, luz de gas y mucho espacio. Recibía ocasionalmente a huéspedes adinerados, pero mantener la casa limpia y en funcionamiento era demasiado caro para que la actividad resultara rentable, así que finalmente cerró 5 años después. En 1888, los Blackett se sumaron al próspero negocio de los manicomios privados con un éxito arrollador. La alta burguesía de las Midlands no dejó pasar la oportunidad de enviar a sus hijas problemáticas y esposas indisciplinadas al manicomio privado Mostyn para que se rehabilitaran en la hermosa finca. Tras 22 años funcionando, el manicomio cerró sus puertas tras la misteriosa desaparición del Dr. Blackett en 1894, dejándolo en manos de su hija Margaret. En los años siguientes se extendieron rumores de que algunas jóvenes salían del manicomio en estado catatónico. Fue un investigador privado, contratado por el padre de una de las víctimas, quien descubrió el horrible alcance de esta enfermedad, pues hubo un total de 9 jóvenes que entraron en coma entre 1892 y 1909, aunque la realidad de esta enfermedad es que las niñas acabaron atrapadas dentro del sueño.
Aunque no se pudo demostrar ningún delito, los juicios dejaron a Margaret en bancarrota y el edificio fue entregado al Concejo del Condado de Monmouthshire. Finalmente, en 1915, la Casa Mostyn fue restaurada para la rehabilitación de los soldados heridos que regresaban de Francia en la Primera Guerra Mundial. El sueño es un fenómeno exclusivo de la Casa Mostyn que lleva existiendo desde hace 18 años, una especie de sueño o pesadilla donde el tiempo transcurre de forma diferente, pues una noche en el mundo real pueden ser semanas en el sueño. Cada noche la mansión se reconfigura de manera que sus habitaciones y puertas cambian de sitio cada vez. Nadie sabe cómo despertar del sueño. Algunos despiertan tras unos días, otros permanecen atrapados indefinidamente dentro del sueño mientras sus cuerpos comatosos se pudren en el mundo real. Morir en el sueño tampoco te libera, simplemente vuelves a despertar dentro de él. Muchas de estas personas que están atrapadas dentro del sueño de forma indefinida se convierten en los cadáveres vivientes y enloquecidos que nos atacan dentro del sueño. Mientras que en el mundo real la magia no existe, en el sueño sí. De hecho, existe un aquelarre de brujas a la que Nightingale puede unirse y convertirse en una de sus iniciadas. El responsable de este sueño es el ídolo, un objeto místico que fue creado o descubierto en la prehistoria. El chamán de alguna tribu antigua ignota miraba a los ojos del ídolo cada luna nueva y era transportado al sueño. Lo que veía allí era probablemente una representación bastante burda de la realidad, ya que el ídolo había visto muy poco hasta entonces. Como era tradición para el hombre antiguo, se entregaban al ídolo sacrificios de sangre de animales con menos frecuencia de seres humanos. Es probable que estas ofrendas violentas sean la razón por la que la sangre tiene un poder tan asombroso dentro del sueño. Hacia el año 200 a.C., el ídolo apareció en Bizancio. El sueño fue enriqueciéndose y haciéndose cada vez más realista a medida que el ídolo era expuesto a las vistas, sonidos y olores de la antigua ciudad. En algún momento, su propietario se dio cuenta de la ingente cantidad de dinero que podía ganar convirtiéndolo en un patio de recreo para la nobleza. Libre de cualquier obligación moral que pudiera existir en el mundo real, cualquiera que pagara la cuota podía actuar libremente en el sueño. Por la noche destapaban al ídolo y le mostraban ruedos, casas de placer y prisiones. Sin saber cómo se conectaban, el ídolo construía un laberinto con ellos en el sueño. El ídolo se sacó menos a la luz después de que el emperador Constantino convirtiera a Bizancio en su nueva capital. Es posible que se lo considerara cada vez más un objeto peligroso o herético. Se desconoce qué ocurrió con el ídolo en los 600 años siguientes. Tal vez fue utilizado discretamente por una sola familia o simplemente permaneció cubierto en alguna tumba ruinosa. En cierto punto, fue descubierto por un comerciante que se lo vendió a Peter Mostyn, quien se lo llevó a su casa, donde empezó a desentrañar los misterios del sueño. El ídolo construye una nueva iteración o versión del sueño cada luna nueva. Lo más probable es que esto se deba a un antiguo ritual lunar de sus primeros propietarios. Esta iteración se subdivide a su vez en periodos de duración desconocida a los que se refieren como días, aunque en el sueño siempre es de noche. Después de cada periodo, el sueño intenta volver al mismo estado en el que comenzó la iteración. Así, las nuevas personas, lugares y objetos contemplados por los ojos del ídolo en el mundo real durante la iteración en curso se incorporan a la iteración siguiente.
Este es el motivo por el cual durante el juego visitamos diferentes iteraciones donde hay versiones distintas de los mismos personajes, ya que todas las iteraciones anteriores ocupan un lugar físico dentro del sueño y aún existen. Priscilla Mostyn fue quien descubrió estas iteraciones, aunque ninguna de ellas tenía vida. Sin embargo, logró reiniciarlas aplicando cierta estimulación electromagnética al ídolo de dicha iteración. De esta forma, sus habitantes volvieron a la vida. Esta mujer también elaboró una red de tranvías que les permitía viajar entre iteraciones, la cual usaban para que los no muertos llegaran en masa y usar así sus órganos y sangre para mantener el sueño vivo. Pero Robert Blackett descubrió otra forma de obtener sangre y órganos, de manera que el uso de la red de tranvías ya no era necesaria. Así, Priscilla desconectó los ídolos de todas las iteraciones, las cuales quedaron sumidas en una profunda oscuridad. No obstante, faltaba uno, el ídolo de la iteración de 1892, la de Nightingale. La maldición es un estado alterado donde la percepción se ve aumentada, pudiendo así visualizar y ser consciente de ciertas cosas que no son visibles para el ojo humano dentro del sueño. Así, estando maldita, Nightingale puede ver el verdadero aspecto del sueño, pasadizos secretos y los fantasmas y espíritus, enemigos invisibles que solo pueden ser derrotados inmortalizándolos con una cámara de fotos. En este estado también se puede acceder a ninguna parte, el único lugar seguro del juego y que sirve como punto de teletransporte. El juego comienza situándonos en el año 1892, cuando la joven de 15 años, Nightingale, es internada en el manicomio privado Mostyn por petición de su padre. Como es costumbre, los nuevos pacientes deben de pasar su primera noche en la sala de observación de la casa de invitados, pero cuando Nightingale se va a dormir, despierta dentro de un sueño. Así fue como la protagonista quedó atrapada dentro del sueño, por lo que estamos viviendo en el juego no es el presente, sino la cuarta iteración del año 1892, ya que la verdadera Nightingale lleva más de 20 años en coma. Como la mayoría de personas atrapadas dentro del sueño, muchos de ellos olvidan sus recuerdos tras cada iteración. Es por esto que la protagonista no sabe dónde está ni qué está sucediendo. Tras la muerte de Peter y la desaparición del Dr. Blackett, el sueño se fue corrompiendo cada vez más, llenándose de no muertos y dos claros bandos con objetivos muy diferentes, pues hay quienes desean acabar con el sueño y liberarlos a todos, y otros, en cambio, prefieren vivir eternamente en esta falsa realidad. Nightingale abandona la casa de invitados y accede al vestíbulo donde está el aquelarre de brujas. Allí la recibe la primera bruja, quien tras hacerle una serie de preguntas considera que le está mintiendo y le prende fuego con su magia. La joven despierta en otro lugar, esta vez dentro de la mansión, aún sintiendo el calor del fuego en su piel, pero asombrosamente viva. En esta habitación conoce a Margaret Blackett, la hija del doctor, quien, al igual que el resto, está atrapada en el sueño. Ella le explica brevemente qué está sucediendo y la clara obsesión de su padre con el sueño, pues éste se ha aliado con el aquelarre de brujas y el llamado sucio miserable, quienes pretenden limpiar el sueño de los no muertos. Fundada por Samantha, la primera bruja, junto con el sucio miserable, controlan el uso de la magia y los hechizos en el sueño y se encargan de enseñar dichos conocimientos a aquellas elegidas como sus iniciadas. Sin embargo, este poder es un arma de doble filo, pues el uso continuado de la magia y el lanzamiento de hechizos puede pasar factura a la salud mental.
Solo aquellas que poseen una voluntad fuerte pueden ascender de rango en la orden. La sangre y los órganos vitales de los habitantes del sueño albergan un poder enorme. Al ofrecerlos en un ritual a la entidad que controla el sueño, el cuerpo se ve fortalecido de forma permanente, siendo esta la forma de subir nuestros atributos y niveles dentro del juego. Margaret le pide a Nightingale que vaya a visitar al cirujano carnicero y le pregunte cómo acceder al mausoleo, pues allí se encuentra un poderoso artefacto que podría ser la clave para escapar del sueño. Recordemos que en esta iteración está el último ídolo que queda, el cual parece estar escondido en el mausoleo Mostyn, cuyo acceso es custodiado por el cirujano carnicero y una bruja llamada Emma. Artesano en el mundo real, el cirujano carnicero se hizo amigo de Robert, quien lo contrató para que cada noche le llevara cadáveres frescos para diseccionarlos bajo el pretexto de que estaba estudiando medicina y los necesitaba para enseñar a sus estudiantes. Cuando el carnicero despertó en el sueño la primera vez, se reveló la verdad, pues Robert Blackett diseccionaba los cadáveres delante del ídolo para que aprendiera las operaciones mecánicas del cuerpo y las añadiera al sueño. Ahora que él también está atrapado dentro del sueño, se dedica a realizar sus propias investigaciones con el cuerpo humano. El hecho de que sus víctimas no puedan morir lo ha vuelto un hombre monstruosamente cruel, capaz de torturar una y otra vez a los mismos sujetos con el objetivo de avanzar en sus investigaciones. Cuando Nightingale le pregunta cómo entrar al mausoleo, él simplemente la ataca. Una vez en la puerta del mausoleo, la joven se topa con otro obstáculo, pues la bruja Emma tampoco está dispuesta a dejarla entrar. Tras vencerla, Emma le confiesa que ella y el carnicero tenían una especie de pacto, por el que él custodiaba el ojo del ídolo y Emma el ídolo en sí, ya que ninguno de los dos estaban de acuerdo con los planes de Peter ni del Dr. Robert. Es por esto que cuando Nightingale le pregunta por el mausoleo, el carnicero no duda en atacarla, pues allí es donde escondían el ídolo. Ya en el mausoleo, Peter Mostyn, quien en la vida real está muerto, pero que en el sueño sigue vivo, se presenta ante ella y le revela su plan de destruir el sueño para siempre, pues no va a permitir que el Dr. Blackett juegue a su antojo con el sueño. Pero entonces aparece el sucio miserable, quien ha sido enviado por el propio doctor para matarlo y eliminarlo para siempre del sueño, y así lo hacen, dejando a la protagonista inconsciente de nuevo y encerrándola en el observatorio. Emma es quien le ayuda a escapar del observatorio y le entrega la llave, así como le pide que investigue el vestíbulo y busque en la habitación del doctor, pues está segura de que él está involucrado en la desaparición de su amiga Millie y otras 12 niñas. Nightingale explora la mansión, enfrentándose a la primera bruja para arrebatarle el grimorio que contiene el hechizo que mantiene sellado el vestíbulo. En la habitación del doctor encuentra un picaporte que abre una puerta en el sótano que conduce al antiguo laberinto. Josette llegó al manicomio como paciente cuando su padre la ingresó por el simple hecho de que la niña, siendo mujer, quería estudiar y su padre se lo impedía, lo que la llevó a rebelarse contra él. Sin embargo, cuando despertó dentro del sueño, se vio libre de poder estudiar todo lo que quisiera sin el impedimento de su padre, además de convertirse en una bruja dentro del aquelarre. Trabaja codo con Robert y lidera la expedición al antiguo laberinto, las ruinas de un antiguo palacio bizantino, pues cuando el ídolo fue trasladado a la mansión, lo hizo con los ojos vendados, por lo que no se dio cuenta de que lo habían movido de sitio. Fue Millie, la amiga de Emma y otra de las pacientes y bruja de la orden, la que descubrió por accidente las ruinas mientras exploraba el sótano,
y ahora que tienen un acceso directo a este sitio, Josette ha sido enviada a explorarlas para encontrar un valioso recurso, la sangre antigua. Josette cree que las ruinas era un lugar de ocio para la realeza, pues hay jaulas para prisioneros, arenas de combate y muchos de los no muertos parecen combatientes entrenados. Tras derrotar a la primera bruja, Nightingale se dirige hacia el vestíbulo y desactiva el sello, liberando así a un horrible monstruo que no es otra que Millie Edgewood, ahora fusionada en una amalgama de cuerpos, probablemente junto a las otras niñas que desaparecieron. La joven accede a través de la chimenea a la red de tranvías, siendo seguida por Margaret, quien no tenía ni idea de la existencia de estos trenes ni saben a dónde llevan. Una vez llega, Nightingale aparece en la última iteración, concretamente en la de 1916, pero antes de poder dar un paso más, es incinerada por un enorme tipo armado con lanzallamas. Esta iteración coincide con la época actual del juego y el año del mundo real, recreando el momento en el que la mansión fue restaurada para acoger y atender a los soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial. Por ello, veremos muchos soldados, tanto aliados como enemigos, así como un nuevo aspecto de la mansión. Esta nueva versión es liderada por el Rey Miserable, quien tiene a sus propios seguidores y abastece de armas a aquellos que le rinden pleitesía, y Nightingale tendrá que hacerse pasar por enfermera para conseguir su licencia de armas. Este rey, quien es otra versión del sucio miserable, odia a las brujas y las está erradicando del sueño, y ha sido enviado por el Dr. Blackett para que cuide de la mansión, mientras que él construye un paraíso al este del mapa para que vivan todos ellos lejos de los no muertos. El rey le pide a la protagonista como muestra de su lealtad que acabe con dos brujas. Una de ellas es otra versión de Josette y la otra una versión de Emma. El jugador puede elegir si obedecer al rey o engañarlo para destruirlo. En la ninguna parte de esta iteración conoceremos a la última bruja, quien fue la última en unirse a la Orden de las Hermanas Iniciadas. Ella comenta que Millie Edgewood, junto con las demás brujas, llevaron a cabo una misión secreta para encontrar al último ídolo antes que Blackett, pero todo apunta a que el doctor se dio cuenta de esto y por eso ahora persigue a las brujas y trata de erradicarlas. En esta iteración también conoceremos a otra versión del cirujano carnicero. Él nos habla de la Torre de Sangre, situada al este, donde Blackett ha construido una granja humana para así obtener órganos y sangre. Para llegar a dicha torre, Nightingale deberá cruzar primero por la capilla de St. Eli, cuya salida custodia otra versión de la primera bruja, quien repitiendo el proceso del prólogo le meterá fuego a la protagonista al considerar que miente. Luego la encierra en una habitación de la iglesia, donde se topa con Priscilla Mostyn, la hermana de Peter. Priscilla lleva años dentro del sueño, ya muerta en la realidad, por lo que ha tenido tiempo suficiente para estudiarlo a fondo, pero la primera bruja la ha encerrado ahí al creer que está confabulada con Blackett, ya que en esta iteración las brujas están siendo cazadas por el Doctor y sus seguidores por supuesta traición. Priscilla, al no poder usar la magia, se ha dedicado a elaborar mecanismos electrónicos y marionetas que usa a su favor. Por ello le pide a la protagonista que derrote a la primera bruja otra vez haciendo uso de la magia. Cuando la joven regresa para derrotar a la bruja, se la encuentra ya muerta, siendo devorada por un horrible monstruo que no es otra que la propia Nightingale de esa iteración, ahora convertida en una bestia, como resultado de uno de los más crueles experimentos del Dr. Blackett. De hecho, si visitamos la casa de los Blackett, conoceremos dentro a las hermanas Liddy y Letty. Solo Liddy está consciente, pues su hermana aún no ha despertado.
Ella nos cuenta que el Dr. Blackhead está obsesionado con los caballos y realizaba crueles experimentos con sus pacientes tratando de convertirlas en caballos. Así, ella y su hermana fueron drogadas y sometidas a cruentas cirugías sin su consentimiento, pero solo una de ellas despertó. La versión bestial de Nightingale de esta iteración fue el único de sus experimentos con el que quedó satisfecho. Al llegar a la Torre de Sangre, se topará con otra versión de Peter Mostyn, una que sirve fielmente al Dr. Blackhead, quien ha diseñado una granja humana donde cada día asesina a los no muertos para obtener su sangre y órganos y tener una fuente de energía constante para la torre. Pero alguien ha abierto las celdas de la granja y los no muertos han escapado, causando el caos y asesinando a todos los huéspedes. En dicha torre, Blackhead mantiene guardados todos los ídolos de cada una de las iteraciones, ahora inactivas, incluido el de la iteración de Nightingale de 1892. Su objetivo era tener un control absoluto del sueño y usarlo como su propio paraíso, pero no contaba con que su hija Margaret arruinase sus planes y lo traicionara, pues ha sido ella quien ha abierto las jaulas y ha liberado a los no muertos en la torre. En el tejado, la protagonista se encuentra cara a cara con Blackhead, pero cuando éste se dispone a atacarla, Priscilla aparece dentro de un enorme traje mecánico y armada con una ametralladora. Tras matar definitivamente a Blackhead, Priscilla confiesa que todo fue idea suya y que todo este tiempo utilizó a Blackhead para que llevara a cabo sus planes, pero la cosa no salió como ella esperaba y el doctor no solo le arrebató sus ideas, sino que también se llevó el mérito de ellas. Priscilla se muestra furiosa, pues se considera la verdadera dueña de ese reino al ser la más antigua. Ahora buscará a Margaret para acabar con los Blackhead, pero antes debe de exterminar a todas las brujas, y eso incluye a Nightingale. Si tras derrotar a Priscilla decidimos destruir el sueño para siempre, tal y como nos pide Margaret, regresaremos al mundo real. Nightingale, 24 años después, milagrosamente despierta del coma. Cuando regresa a la casa Mostyn, se la encuentra ardiendo en llamas. Fuera, algunos de los personajes de la iteración de 1916 también han despertado con vida del sueño. Al parecer, Margaret les ordenó evacuar a todos los que estaban dentro para luego prender fuego a la mansión, poniéndole así punto final a la historia de los Mostyn y al sueño. Si por el contrario decidimos hacerle caso al sucio miserable y no destruimos el sueño, Nightingale se convertirá en la nueva reina, permitiendo así que aquellos que murieron en el mundo real sigan existiendo dentro del sueño para siempre. Al comenzar una nueva partida Plus, aparecerá un nuevo personaje en un agujero de la pared del sótano. Esta chica es la Millie Airwood de la cuarta iteración de 1891. Ella nos revela que la primera Millie, junto con el resto de las Millies de las otras iteraciones, crearon ninguna parte al proyectar la sala incorrecta hacia el espacio. Este espacio nuevo lo usaban como laboratorio para llevar a cabo sus experimentos sobre el sueño. Pero la primera Millie perdió la cordura y sus experimentos sobrepasaron los límites éticos, lo que provocó que el resto de Millies le dieran la espalda, todas menos ella. La primera Millie empezó a oír una voz en su cabeza, que según ella era la deidad de hierro del sueño. Esa voz le dijo que emprendiera un viaje hacia el centro del sueño, así que se puso en marcha. Poco después las demás se dieron cuenta de que estaban desapareciendo estrellas, y las estrellas en el sueño representan las iteraciones. La Millie original estaba consumiendo iteraciones del sueño, haciéndola más poderosa. Una noche las visitó alguien que decía ser una misionera de la Madre Noche, otorgándoles poderosos hechizos que nunca antes habían visto. Así nació la secta de la Madre Noche,
lo que provocó una división en la comunidad de las brujas, las que creían en la Madre Noche y las que no. Mili, la bruja más poderosa del sueño, fue quien creó a la Madre Noche, así como su culto, pero al haber devorado una gran parte del sueño, ya se había convertido en una deidad real. Ahora, la Mili original pretende devorar también esta iteración, por lo que esta Mili nos pedirá que le entreguemos 20 carnes estrelladas para usarlas como cebo y atraer así a la verdadera Mili. Tras derrotarla, tendremos acceso a la iglesia de los lastres, donde el vicario de San Eli y la segunda iteración de Priscila de 1898 trabajan juntos para destruir el sueño. Con la Mili original muerta, ahora tienen total libertad para llevar a cabo su plan. Para ello, deben de crear una criatura haciendo uso de la carne estrellada y enviarla a la primera iteración de 1874, donde Peter vio a Priscila tras su muerte en el mundo real. La criatura debe de asesinar a esa Priscila exclusivamente mientras ella esté en estado maldito, para que los actos en esa iteración tengan efecto en el futuro. De esta forma, Peter entraría al sueño y no hallaría rastro de su hermana, por lo que volvería a Casa Mostyn sin el ídolo y el sueño nunca tendrá lugar. Una vez enviada la criatura, Nightingale despertará en Casa Mostyn en el año 1892, año en el que ingresó en el manicomio Mostyn. Peter seguirá vivo y al no encontrar a su hermana en el sueño, devolvió el ídolo a Constantinopla, por lo que el sueño y sus actos futuros nunca tuvieron lugar. Peter nos revela que la protagonista presentó problemas tras la muerte de su madre y este fue el motivo por el que fue ingresada, pero él tiene las mejores intenciones de ayudarla a sanar, no solo a ella, sino al resto de chicas de su misma edad, entre ellas Becca, Emma y la propia Millie, niñas normales que ahora nunca tendrán que pasar por el calvario del sueño. Si encontramos a Lara, la discípula de la Madre Noche que está escondida debajo de la clínica del cólera, ella nos propondrá un final diferente, llevar el sueño al mundo real y extenderlo por todo el mundo. La Millie original había descubierto una forma de expandir el sueño por el universo, pero finalmente cambió de idea, lo que provocó que muchas discípulas de la Madre Noche trataran de seguir con el plan y cumplir los deseos de la Madre Noche, quien sabemos que es una invención de Millie. Lara nos ofrece la oportunidad de hacer realidad este plan. Para ello, necesitaremos llevarle los 5 objetos de la Madre Noche que creó la propia Millie y el corazón del Robert Blackett que está enjaulado en la clínica del cólera. Esta versión del Dr. Blackett pertenece a la iteración de 1893 y fue capturada y encerrada ahí por Lara. Él comenta que poco después de mudarse a la casa Mostyn comenzó a oír una voz en el sueño. Estaba convencido de que esa voz era la voz del Blackett real que estaba tratando de comunicarse con él en el sueño, y para oírla mejor comenzaba cada iteración haciéndose una perforación precisa en el cráneo. Es por esto que vemos que tiene la cabeza vendada y llena de sangre. Pero esto no le sirvió de mucho, ya que la voz se volvió tan ensordecedora que acabó mezclándose con sus propios pensamientos, enloqueciéndole en consecuencia. Ahí, encerrado en esa jaula, en un rincón lejano del sueño, al fin ha podido dejar de oír la voz, lo que le ha hecho comprender que esa voz en realidad no era suya, sino de alguien que lo empujaba a cometer todos esos actos atroces, como los experimentos con los pacientes del manicomio. A estas alturas ya sabemos que esa voz era la de la supuesta Madre Noche. Al cumplir todos los pasos que nos pide Lara, veremos cómo el sueño se ha terminado extendiendo al mundo real y ahora todos sus habitantes están atrapados dentro sin ser conscientes de ello. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.